Seguimos conversando con Eduardo Porretti, encargado de negocios de la Embajada de Argentina. Decía Malraux en alguna oportunidad en Francia que el arte y la cultura es la línea recta entre los pueblos. Ustedes tienen arte, cultura y deporte. Sí. Borges es un símbolo de esa literatura, ¿no? Bueno, yo soy un fanático. Borges es una de mis tantas neurosis. Tú sabes que los argentinos tenemos una sola religión que respetamos absolutamente, que es el psicoanálisis. Y allí hay toda una vocación y Borges quizás es una de las grandes obsesiones que tenemos en ese país, porque explica muchas cosas, da cuenta de la perplejidad que también tenemos los argentinos. En el caso del cine, de la literatura y de otras... El fútbol, por ejemplo. El fútbol, el polo, el tango son elementos de la identidad argentina que han sido bastante estudiados respecto de la conformación de esa identidad cultural. En particular en el caso de las actividades culturales que promociona la embajada, nosotros tenemos una suerte de, como decía Joseph Nye, de soft power ahí. Nosotros tenemos una forma de comunicar, una forma de proyectar la marca país, la marca de Argentina, la identidad de Argentina, a partir de una serie de fenómenos culturales de los que estamos orgullosos y los que nos sentimos muy cómodos en Venezuela de compartir con los venezolanos, que tienen un muy buen gusto cultural y que disfrutan mucho de los productos culturales argentinos. En particular, el caso del cine, también, por cierto, el caso del teatro y de la literatura. Nosotros también estamos permanentemente promocionando ese fenómeno tan inclasificable, pero tan exquisito que es el tango, que es un fenómeno no solamente referido a la música y al baile, sino también a un aspecto cultural que sostiene la belleza del tango. En relación con esto, ¿Caracas podrá ser sede de algunos de estos o eventos? Sí, nosotros estamos promocionando precisamente en estos días la Semana Nacional del Tango que inicia el 14 de noviembre. Que va a tener lugar en Caracas, en distintos lugares de esta ciudad, pero que también vamos a hacer circular por el país. Y estamos promocionando una feria gastronómica argentina que va a tener lugar en el Hotel Eurobuilding, precisamente la misma semana, entre otras actividades culturales que nosotros planeamos y que estamos instrumentando en estos días. Hacemos permanentemente difusión del cine argentino, estamos trabajando con la Federación de Cine Venezolano para llevar cine argentino a todo Venezuela, no solamente a Caracas. Y la semana que viene inauguramos una jornada de cine argentino en Margarita, que en este caso va a ser de comedia, porque siempre a veces tenemos el estereotipo de que hacemos demasiado drama con el cine argentino. Vamos a poner unas comedias clásicas para que la gente se relaje un poco. Pronto veremos la película sobre el Papa. Efectivamente, hay un acuerdo que vamos a firmar próximamente en la Quinta Buenos Aires, en la Residencia Argentina, entre la Cámara Argentino-Venezolana de Comercio y la Federación Venezolana de Cine, para lanzar la premier mundial de la película del Papa Francisco en Venezuela. ¿Qué significa la película del Papa Francisco? ¿Quién la hace? ¿Cómo está concebida? Bueno, es una película que registra la historia personal de Bergoglio, que da cuenta de las particularidades de su trabajo eclesiástico como prelado en distintas instancias. Hablando de eso, Bergoglio es uno de los que lleva a Borges, a la ciudad de Santa Fe, donde yo me crié, al Colegio Ateneo Inmaculada en el año 65 para dar unas clases. Es decir, que donde uno rasca, donde uno investiga un poquito en algunas personalidades importantes de Argentina, siempre encuentra a Borges escondido atrás de esos fenómenos. ¿Cuáles son los escritores más importantes argentinos? Bueno, esa es una lista absolutamente subjetiva y debatible, pero siempre está un poquito en el Parnaso, Borges y Julio Cortázar, pero hay una larga serie de escritores alrededor de ellos. A mí me gusta mucho Juan José Saer, que es de la zona donde yo me crié, de Santa Fe, un escritor argentino que vivió toda la vida en París, pero toda la vida escribiendo sobre el lugar que había dejado allí en el río. Y también tenemos un escritor muy conocido que se llama César Aira, que tiene mucha repercusión internacional. La lista es muy grande y sería muy injusto dejar gente afuera. Hay una cantidad de escritores que ha dado cuenta de distintas etapas de la cultura argentina. Bioy Casares es una persona muy conocida. Por supuesto, Roberto Art, que es contemporáneo de Borges, pero con un registro literario un poquitito más callejero, un poquitito más popular. Mi favorito en eso, aunque originalmente es de la República Oriental de Uruguay, pero lo apropiamos como argentino, es Horacio Quiroga, que es el que verdaderamente desarrolla la estructura del cuento en español, es el creador. Y es un personaje absolutamente fascinante, como esos literatos rusos con su larga bárbara, viviendo en el norte argentino, en el medio de la selva, con unos cuentos precisamente de la selva, cuentos de amor, de locura y de muerte, cuentos de la selva, que registran precisamente lo desparejo que es la Argentina, porque Argentina parece que es Buenos Aires, que es urbana, pero también tiene adentro del país una enorme cantidad de
de diferencias, ¿no? En muchas de estas obras literarias está el tema de la migración, del componente que vino del extranjero a Argentina. ¿Qué significó esa migración masiva, bueno, a la Argentina? Bueno, cambió la Argentina para siempre. No existiría la Argentina sin lo que se conoce como la llegada aluvional, la llegada de golpe, la llegada masiva de los inmigrantes. 1 de cada 4 inmigrantes en la década del 20 y del 30 en Buenos Aires era extranjero. La forma de hablar de los argentinos está completamente impactada por la cantidad de inmigrantes que había. Tenemos una oleada migratoria tras otra, extremadamente masiva de italianos, por supuesto de españoles. Algo poco sabido es que la tercera ola migratoria es de sirio-libaneses, que tempranamente pusieron un presidente, y eso habla de la porosidad de la sociedad argentina. Eso habla de las posibilidades que tienen los inmigrantes, las posibilidades que brinda la Argentina históricamente, la receptividad a nuestras leyes y también nuestra cultura, que es una cultura muy abierta a lo diferente. El tema de la integración latinoamericana, que es tan importante hoy en día, vemos la integración europea, que está muy seguida por ustedes, inclusive intentando negociar con Europa. ¿Qué significa para América Latina esa integración, el modelo europeo, y qué debemos hacer en ese camino? Bueno, a mí lo que me gusta más que replicar modelos o aprender y desarrollar tantas instituciones es la belleza de algunos fenómenos, como el caso del Mercosur y de otros, que independientemente de la creación de comercio y de los beneficios concretos, ha modificado algo que es intangible, pero que es muy importante, que es el cambio del paradigma de confrontación por el paradigma de cooperación. Eso ha sido un salto cualitativo de la diplomacia regional, en general en América Latina y el Caribe, y en particular en el Cono Sur. Nosotros pasamos de competir Argentina con Brasil y tener una crisis muy grande en el año 79-80 por la utilización de recursos fluviales, a cambiar ese paradigma precisamente con el cambio de regímenes políticos de la dictadura de la democracia, para tener entonces un paradigma de cooperación, para ver al vecino como una oportunidad y no como un problema. Eso tiene que ver con la democracia, pero eso tiene que ver también con las posibilidades que nos brinda la integración económico, social y política. Europa y la relación con la Unión Europea. Bueno, para nosotros es una relación importantísima. Nuestra diplomacia, la canciller Susana Malcorra y toda la diplomacia argentina está trabajando fuertemente en eso. Por supuesto que hay intereses, por supuesto que hay distintas miradas, pero también hay una vocación clara de la diplomacia argentina y latinoamericana de llegar a un acuerdo. Finalmente, Eduardo Porretti, como persona, como profesional, ¿en qué país ha servido la diplomacia y cuál ha sido la experiencia personal? Bueno, yo he estado destinado en Colombia, he estado destinado en Cuba, mucho tiempo en La Habana, estuve 7 años. Estuve destinado en Estados Unidos, en Nueva York, 7 años en las Naciones Unidas. Y después he hecho misiones en muchos lugares distintos, en África, en Asia. Tengo una larga carrera diplomática, bastante dilatada. Así que Venezuela constituye para mí un desafío personal y profesional de mucha satisfacción. Estoy muy contento trabajando aquí. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo Porretti, encargado de negocios de la República Argentina en Venezuela, en esa relación que les expresa, cordial, profunda, histórica. Para nosotros es un agrado conversar con los encargados de negocios, con los embajadores, con las embajadoras, en este programa Embajadas y Embajadores, un acercamiento a la persona que representa el país, pero también a la historia y la cultura de ese país. Hasta un próximo encuentro en Embajadas y Embajadores.